Es para mí un gusto presentar esta serie que de seguro va a ser del agrado de todos ustedes, que se llama Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio. Esta serie pues es organizada por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y por Cultura Culinaria AC. ¿Cuál es el objetivo de esta serie? Que seguramente a usted le va a encantar. El objetivo es reconocer que en nuestra vida cotidiana la alimentación es un hecho de todos los días, pero a diferencia de los animales, el ser humano tiene un proceso cultural de elaboración y tratamiento de los alimentos antes de ser ingeridos. De hecho, en la vida cotidiana la alimentación ha sido y seguirá siendo el principal motor para que el ser humano pueda sobrevivir, pero no nada más sobrevivir en términos biológicos, sino también hacerlo en términos sociales. Incluso el alimento mismo se convierte en una evocación de las normas de todas las sociedades. Por ejemplo, nosotros en el caso de México, pues contamos con ciertos alimentos que tienden a consumirse, por ejemplo, en el Día de Muertos. Bueno, así cada una de las culturas tiene diferentes formas de apropiarse de la naturaleza de una manera que va a hacer lo que se conoce como la cocina. O sea, la cocina es mucho más que la preparación del alimento. La cocina significa que hay toda una tradición culinaria, muchas veces heredada de padres a hijos, o mejor dicho, de madres a hijas, y que se preserva, es una forma de preservar la cultura de nuestros antepasados. Los invitamos a disfrutar esta serie y muchas gracias por su atención. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una temporada más de Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio, y que ahora estamos en nuestra quinta temporada. Así que en la sesión de hoy vamos a estudiar y a ver qué significado tienen los alimentos para la cosmovisión prehispánica. Así que, de favor, acompáñennos. Pues repito que les doy la bienvenida a esta quinta temporada de Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio, que presentamos el Instituto de Investigaciones Antropológicas, Cultura Culinaria C, y todo bajo los auspicios de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Agradezco las palabras de presentación que nos hizo la directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas, doctora Cristina Huemichen, y como siempre agradezco la presencia detrás de las cámaras, moviendo todo esto, preparando los programas de tres amigas entrañables, Yapsi Arias, Cristina Palacio y Nancy Audelo, las tres representando a las instituciones que organizamos esta serie de programas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es decir, todos los programas van a tratar de un tema común, pero con variantes. El tema común es cómo los alimentos adquieren un valor simbólico en nuestras culturas. Y hoy nos toca hablar concretamente de las culturas mesoamericanas, donde realmente esta situación se ve de manera sumamente clara. Para ello, hoy tenemos a dos invitados de lujo verdaderamente en nuestro programa. La primera es la doctora Emily McClung Hoyman,
que es la responsable del Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente del Instituto de Investigaciones Antropológicas de nuestra universidad, autora de una gran cantidad de artículos y libros relacionados con los hallazgos de restos de plantas en excavaciones arqueológicas. Ella ha trabajado mucho a lo largo del país, pero particularmente se ha centrado en Teotihuacán, y Emily es la persona que con un equipo importante estudia los pólenes, los fitolitos, las semillas que han quedado ahí, y por lo tanto ella es la que nos puede decir realmente qué productos había en la época prehispánica y qué cosas eran consumidas. Y está con nosotros también el doctor Eduardo Matos Moctezuma, muy conocido en este país por haber dirigido los trabajos de excavación del Templo Mayor. Él es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Sociedad de Antropólogos del Caribe, de la Asociación de Escritores de México, de la Academia Mexicana de la Historia y desde luego de la institución máxima académica de nuestro país, que es el Colegio Nacional, y trabaja en el INAH, donde es investigador emérito. Eduardo tiene una gran experiencia a través de los estudios que ha hecho en el Templo Mayor y en otros muchos lugares. Hay que recordar que Eduardo comenzó trabajando en sitios pequeños, ¿te acuerdas? Totemihuacán, claro. Después trabajaste en Teotihuacán también intensamente. Ha pasado por todo el país haciendo excavaciones arqueológicas y por lo tanto es un conocedor de este tema que vamos a ver. Entonces, para introducir y para ubicarlos a ustedes en qué es lo que vamos a ver, hay que recordar que los alimentos no solamente es algo que comemos, sino es algo que adquiere un significado profundo para cada uno de nosotros, pero además para la sociedad en la que vivimos. Y que en el caso de Mesoamérica, estos alimentos forman parte de una serie de rituales. Ya veremos, Eduardo nos platicará un poco de las ofrendas que se encuentran en el Templo Mayor y en otros sitios. Hay que recordar que el maíz ocupa en esto un lugar preponderante, pero de una vez quiero mencionar a ustedes que aunque nos vamos a hablar mucho de maíz, no es desde luego el único producto que era consumido y mucho menos el único que juega un papel en estas ideas rituales, en estas interpretaciones de tipo simbólico con los alimentos. Hay muchos otros que juegan papeles importantísimos, pero el maíz es desde luego el alimento básico de Mesoamérica y nos vamos a tener que referir a él. Y desde luego los alimentos entran dentro del pensamiento cosmogónico. Entonces, antes de entrar ya en materia y de que nuestros invitados nos hablen de estos temas, les recuerdo que este es un programa en vivo, que hay teléfonos a los cuales ustedes pueden comunicarse, que aparecerán en su pantalla, que también tenemos un correo electrónico y que tenemos un portal también. Y hay un hecho muy importante. Si a ustedes este programa les interesa y lo quieren ver otra vez, estos programas están siendo guardados, no hoy inmediatamente, van a tardar unos cuantos días después de cada programa, se guardan en, digamos, lo que se llama ahora la nube electrónica, ¿no? En mediacampus.coaed.unam.mx, donde ustedes podrán verlos las veces que quieran, igual que los de nuestras series anteriores. De tal manera que tienen ustedes ahí un recurso para que si hoy ustedes tienen que salir, no acaban de ver el programa, lo podrán ver en otro momento. Entonces ahora sí me voy a dirigir a nuestros dos invitados. Y justamente yo quisiera preguntarle a Emily, ¿por qué el maíz? ¿Qué origen tiene el maíz y por qué se arraiga tan profundamente en la dieta mesoamericana? Emily ha trabajado mucho estos problemas desde el punto de vista etnobotánico, tiene en su laboratorio, es maravilloso ver las pequeñas semillas de los maíces primitivos, digamos, y ella conoce muy bien todo este proceso. Entonces, por favor, platícanos un poco de cómo llega el maíz a este papel preponderante en Mesoamérica. Pues muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. El maíz aparece en el registro arqueológico mesoamericano hace aproximadamente 8,000 años. Es un objeto
misterioso en el sentido de que no aparece en todos los sitios arqueológicos. Yo creo que requiere de condiciones muy particulares, condiciones ambientales, me refiero, ambientales de lo que llamamos el contexto arqueológico, es decir, de otra manera necesita condiciones favorables para conservarse. Y por esta razón se ha encontrado en algunas cuevas, sobre todo lo más famoso es el Guilanaquitz en Oaxaca. Por otro lado hay otros en el Valle de Tehuacán que han recibido en el medio arqueológico mucha atención. Y se observa que el maíz está apareciendo ya como una planta domesticado hace aproximadamente 8,000 años. Entonces, los genetistas y especialistas en otras ramas que han estudiado muy a profundo este problema han planteado que el maíz necesitaba por lo menos varios miles de años para genéticamente desarrollarse y empezar a ser una planta que ofrecía, como un recurso útil para el ser humano. Y entonces este fenómeno debería de haber iniciado hace por lo menos unos 10,000 años, y lo que nosotros encontramos en el registro arqueológico pues ya es muy posterior. Quiere decir que no se han encontrado los sitios en donde habría una buena conservación del maíz de lo más temprano aún, y lo que tenemos es muy parcial. Sin embargo, a partir de aproximadamente, vamos a decir, hace 2,000 años, 2,500 años, empieza a aparecer consistentemente en el registro arqueológico en varias partes de Mesoamérica, y por lo tanto es evidente que algo pasó en ese periodo en donde gradualmente se dispersaba a través del territorio mesoamericano, se iba adaptando a diferentes condiciones ecológicas, las sociedades seguramente lo utilizaban en primera instancia como para producir bebidas fermentadas y tal vez como fuente de azúcar de las cañas, y posteriormente se empieza a enfatizar lo significado de la mazorca, y indudablemente esa observación por parte de las poblaciones prehispánicas del desarrollo del maíz dentro del contexto del cultivo, probablemente en lo que ahora consideramos huertos familiares, cultivos a pequeña escala, y se empezaba a observar cómo se desarrolla, cómo una planta pequeñita, raquítica prácticamente, se desarrolla esas fenomenales mazorcas muy productivas con muchos granos, y realmente es impresionante como fenómeno de la naturaleza, ¿no? Y indudablemente esa observación contribuyó de una manera significativa a la percepción de que esta planta tiene algo más allá de ser una fuente de alimentos, ¿no? Sí, es una representación de estos procesos de la naturaleza que a final de su crecimiento, a la hora de su cosecha, contribuye a sustento humano, pero a su vez representa algo más, algo que los dioses han dado al ser humano para poder continuar con su vida cotidiana y asegurar su sustento. Pues Eduardo, ahora, esto que ha dicho Emily es muy interesante, es decir, es una planta que tarda muchísimos años, siglos, en entrar ya a ser el alimento básico que sigue siendo todavía hoy en día. Pero entonces, ¿cómo se liga esto con los mitos de origen y cómo se interpretó que esto era un regalo de los dioses? Fíjate que esta parte es muy importante. En efecto, en varios mitos, no solo del altiplano, de los grupos nahuas, etcétera, sino también, por ejemplo, en el Popol Vuh, vemos cómo el maíz tiene una presencia significativa. Es decir, conocemos cómo la intención de los dioses, a través de la leyenda de los dioses, un relato muy conocido, se ve cómo los dioses tratan de hacer al hombre. Hacen 4 intentos, pero a la vez que quieren hacer al hombre, quieren también dotarlo de alimento. Pero son fracasos, los dioses se alternan entre sí para crear ese hombre, pasan estas 4 edades o soles, ¿verdad?, hasta que viene el 5.º sol. Y en el 5.º sol podemos ver cómo ya por fin Quetzalcóatl va a formar al hombre. Pero
como siempre, la preocupación de los dioses era dotarlo de un alimento. ¿Y qué alimento escogen? El maíz. Escogen el maíz y se relata en este mito cómo en un momento dado los dioses muerden, mascan el maíz y lo colocan también en la boca de los hombres para robustecerlos. Pero lo mismo o algo similar vemos en el mundo maya a través del Popol Vuh, aquel relato fabuloso, ¿verdad?, de los inicios, etcétera, en donde los dioses igual se reúnen, los progenitores, los fundadores, etcétera, para dotar al hombre. Pero aquí vemos además otra cosa formidable. El hombre es hecho de maíz. O sea, esto que en muchas culturas no aparecen en el mundo, ¿verdad? Según determinadas religiones, el hombre fue creado de la tierra o de otro elemento, pero el barro, ¿verdad? Y en este caso, el hombre es formado del maíz y se invoca además los colores del maíz, que esto es muy importante, y al rato vamos a hacer referencia seguramente a eso. Entonces, el hombre es formado del maíz. Esto es un hecho fundamental. Y pues ya veremos qué razones llevan a los dioses para haber tomado este alimento tan básico, tan primordial, para que el hombre fuera, digamos, creado de esa manera. Muy bien, ahora nos vamos a una entrevista con el maestro Paris Aguilar Piña, que es investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que va a agregarnos algo más a este tema tan interesante. Si bien hay un conjunto escaso de información respecto de cómo se construye históricamente el pensamiento mesoamericano, la cosmogonía mesoamericana respecto del asunto de la milpa y su relación con la misma, es importante considerar que la milpa provee de recursos para la vida cotidiana, no solamente recursos para la alimentación, sino recursos para la vida en general. No solamente por el propio maíz, sino por el conjunto de recursos que la propia milpa provee como sistema agrícola, que conjunta el frijol, que conjunta la calabaza, que conjunta el propio maíz y el sinnúmero de opciones que el propio maíz tiene para el desarrollo de la vida cotidiana en los grupos mesoamericanos. A mí lo que me preocupa un poco respecto de esto es pensar que pensar en cosmovisión mesoamericana nos obliga necesariamente a pensar en aspectos rituales. Sin duda los hay, sin duda los ha habido, pero me parece que la representación más importante de la milpa en el pensamiento y la cosmovisión mesoamericana tiene que ver con esta capacidad de la misma de vincular a la comunidad con la tierra y al mismo tiempo proveer los medios de subsistencia para la propia comunidad. Como todo sistema de alimentación, el sistema de alimentación mesoamericana es muy complejo y diverso. Si bien la milpa juega un papel muy importante en este sistema de alimentación mesoamericano, sin duda que hay otros recursos que son parte también muy importante de la reproducción social en Mesoamérica, históricamente hablando. Por ejemplo, el tema del consumo de insectos es algo que es muy común, por supuesto no solo en las culturas mesoamericanas, en las culturas mundiales, pero en Mesoamérica sin duda esto tiene una importancia radical en la construcción de un sistema de alimentación. Los animales, sobre todo los que serían domésticos o domesticables y que históricamente han sido diversos también, han formado parte de este sistema de alimentación. No solamente, enriqueciendo el sistema como tal, o bien enriqueciendo el sistema en términos nutricios, sino enriqueciendo y complejizando también la perspectiva y la forma de comprender el tema del alimento para los grupos mesoamericanos. Hay que considerar también que esto, por la propia complejidad de Mesoamérica, no es algo homogéneo, es muy diverso. De una manera se presenta en el norte de Mesoamérica, otro en el centro y otro en el sur, y esto obliga necesariamente a que comprendamos esta diversidad y complejidad en la construcción del sistema de alimentación mesoamericano, pero sin duda todo esto tiene una connotación simbólica que está muy vinculada con esta complejidad y diversidad. A mí me parece que uno de los casos, por supuesto, muy singulares y que han recorrido el conjunto de la historia de Mesoamérica y la América contemporánea, sin duda es el caso del maíz.
se han generado nuevos sistemas de representaciones que tienen que ver con el maíz en tanto producto dedicado a la industria o vinculado a la industria de todo tipo, la industria de los combustibles, la industria de los plásticos, incluso la industria de la política alimentaria como política social. Curiosamente no tiene mucho que ver con esta visión romántica, esta visión de la ritualidad con el tema del maíz que tradicionalmente tenemos, pero sin duda que ha sido una de las formas en las cuales esta reconfiguración ideológica, ideográfica del maíz, por ejemplo, ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo de la cultura contemporánea en América. París Aguilar nos ha llevado de nuevo al maíz y justamente como parte de la imagen que acompañó a su entrevista aparecen estos maíces de colores. Entonces yo te pediría, Eduardo, que nos hablaras de este simbolismo de los colores del maíz, pero antes de que hables de ello quiero decir que investigaciones muy recientes están encontrando que estos colores del maíz, es decir, los pigmentos que dan origen a estos colores del maíz, juegan un papel muy importante en nuestra dieta, porque tienen propiedades antioxidantes y nos ayudan a obtener buena salud, o sea que no es solamente el color en sí, sino que ahí hay algo más. Entonces, por favor, ¿qué tienen que ver los colores? Bueno, este es un tema muy importante, y entre las razones por las cuales los dioses escogen al maíz para de allí, digamos, robustecer al hombre o hacer al hombre de pasta de maíz, hay tres fundamentales, pero está el color. Es la única planta hasta donde yo sé, salvo que me corrijas tú, Emily, que presenta varios colores, es decir, el maíz amarillo, el rojo, en fin, pudimos observarlos en lo que nos platicaba París. Entonces, es primero la única planta que presenta diversa tonalidad en sí. Las demás tienen su color propio, ya maduras, ¿verdad? En fin, pero esta tiene esos cuatro. Entonces, se relacionaba con los cuatro rumbos del universo. Esto era muy importante. Y se mencionan los colores, por ejemplo, yo mencionaba el Popol Vuh, allí viene citado y se dice el maíz amarillo, el maíz tal. O sea, se le está dando este elemento que sobresale de otros frutos, de otras plantas. Pero también hay otro, que es la decapitación. Es decir, el maíz era concebido, el elote, como una cabeza. Y sabemos de representaciones que hay en pintura mural. En Cacaxtla, por ejemplo, ¿te acuerdas tú también, Luis, que en Cacaxtla, allá en Tlaxcala, estos murales maravillosos, ¿verdad? Hay una escena pintada en la que vemos la planta de maíz y las mazorcas son cabezas, ¿no? O sea, pero yo decía de la decapitación, resulta que cuando viene la cosecha, se decapita ceremonialmente la mazorca, ¿verdad? Y entonces es también de las pocas plantas que presentan esta característica, pero viene una más. Fíjate, es muy interesante ver que tú te comes los granos de maíz ya transformados, en fin, con todo un proceso y demás, ¿verdad? Pero a la vez ese mismo grano va a ser colocado en la tierra para que nazca una nueva planta, cosa a diferencia de otras plantas en las que, digamos, tú actualmente, ¿no? Si te comes una naranja, no vas a comerte la semilla, ¿no? En el maíz sí, te estás comiendo esa semilla y lo vas a sembrar además. Entonces el maíz, imagínate, es la única planta que tiene todas esas características. Por lo tanto, pues era un alimento sagrado, relacionado con los dioses, relacionados con la creación del hombre, etcétera. Entonces ahí tienes pues esa variedad que es maravillosa de una planta maravillosa. Emily, ¿quisieras agregar algo a esto? Sí, bueno, estoy pensando netamente en el ejemplo del pozole. Uno
El pozole, que es una combinación de maíz blanco, del cacahuacintle, y la carne humana. Sin embargo, hay que entender que es un platillo no de todo el pueblo, un platillo netamente ritual, ceremonial, que únicamente podía acceder a ellos el tlatoani, si no me equivoco, y algunos sacerdotes de muy alto rango. Y pues el maíz blanco significa una dirección cardinal, el este, ¿no? Y por otro lado, la carne humana en sí también ofrece un aspecto de la fuerza de los guerreros, quienes fueron las víctimas que proporcionaron este alimento en su momento. Sin embargo, al inicio de la colonia se sustituye ese componente del pozole por carne de cerdo, y pierde automáticamente su simbolismo, o sea, empieza a ser producto de otra cultura, de otro concepto, y hoy día lo asociamos con días patrias, con celebraciones seculares de la sociedad mexicana, muy tradicional, por cierto, pero sin ningún conocimiento por la mayor parte de la población que en algún momento tuvo un origen simbólico, ceremonial, fundamental. Y esto nos ocurre con muchos otros productos. Claro. Por ejemplo, pienso hoy en cómo consumimos chocolate como una bebida recreativa, claro, una bebida sabrosa, pero también como el chocolate tuvo un papel ritual muy importante en todo Mesoamérica, pero particularmente en el área maya, ¿no? Sí. Y aparece relacionado también con los dioses, ¿no? Y hay también escenas en cerámicas pintadas mayas, en que vemos el cacao, ¿verdad? Que va a ser el chocolate, también con toda una connotación muy importante desde el punto de vista religioso, etcétera. Por cierto, algo de lo que dijo Emily que es muy, muy interesante es que hay que aclarar, y tú lo hiciste bien, en el sentido de que estas prácticas, digamos, que rituales en determinadas festividades, ¿verdad?, de comer aquella carne humana, pues era eso, era en determinadas prácticas y no como se ha pensado, ¿no? No, estaban faltos de proteínas, por lo tanto tenían que recurrir a la carne humana, ¿no? Y muy interesante esto de cómo se cambia por la carne de cerdo. Habría que regresar a la carne humana, que es más sabrosa, dicen. Bueno, aunque también hay textos por ahí donde dice que justamente la carne de cerdo se parece a la carne humana y que por eso fue preferida, ¿no? Es decir, entonces es un mundo muy curioso. Tenemos que ir a una pausa y entonces después volveremos para seguir hablando de estos temas, y quiero que hablemos de otra planta muy especial que es el maguey, también ligada a muchas deidades y con un papel fundamental en la cosmovisión mesoamericana. Regresamos a nuestro tema en el que estamos hablando hoy del simbolismo de los alimentos en las culturas mesoamericanas. Y les recuerdo a ustedes que este es un programa en vivo, que en su pantalla aparecerán dentro de un momento nuestros teléfonos, aparecerán nuestro correo electrónico, y le pedimos a usted que llame y que deje usted su número de correo electrónico, porque una vez que conozcamos su opinión, que haga usted algunas preguntas, lo que le ofrecemos es que a vuelta de correo electrónico le mandaremos un recetario que tiene que ver con estos temas. Entonces hay un obsequio para los que llamen. Entonces, por favor, hagan sus llamadas, manden correos electrónicos y les haremos llegar un recetario que tiene que ver con los temas que vamos a tratar en esta serie de 6 programas.
En la pantalla aparecerán los nombres y los datos, y también les recuerdo que estos programas dentro de unos cuantos días aparecerán ya en la nube electrónica y podrán ustedes bajarlos y verlos cuantas veces quieran. Bueno, volvemos entonces a nuestro tema. Hemos hablado mucho del maíz, dentro de un momento vamos a volver a hablar del maíz en una cápsula, pero hay muchos más alimentos que tienen un valor simbólico. Y estos alimentos, muchos de ellos vienen de la milpa. Entonces la milpa es verdaderamente una de las aportaciones, creo yo, trascendentales de las culturas mesoamericanas. ¿Podrías hablarnos algo de esto? Claro que sí. La milpa actualmente la asociamos netamente con el cultivo de maíz y tal vez alguna que otra planta que crece a la orilla. Sin embargo, tradicionalmente la milpa es un conjunto de plantas. El maíz tal vez es el principal, sin embargo se siembra un montón de plantas medicinales, otros tipos de plantas herbáceas que son relevantes para la alimentación y aparte una cantidad muy grande de plantas silvestres que llamamos arbences, que son plantas propiamente adaptadas al contexto del cultivo de maíz. Entonces estas plantas silvestres son maravillosas porque ofrecen tanto elementos medicinales, elementos alimenticios y en general se refiere en este contexto a los quelites. Los quelites son plantas en gran parte no cultivados, no sembrados intencionalmente y proporcionan un montón de tanto nutrientes como gustos, o sea, realmente son muy variados. Entonces la milpa ofrece todos estos elementos más allá del maíz y es muy semejante incluso a lo que llamamos un solar o un huerto familiar cercana a la vivienda, en donde hay una cantidad enorme de cosas. Actualmente se asocia mucho más con el cultivo propio del maíz, pero tiene esa tradición histórica y en muchas sociedades tradicionales aún tiene esa característica de que no es únicamente el maíz, sino un conjunto de elementos que ofrece muchas diferentes propiedades al sustento. Yo, aprovechando lo que dice Emily McClung, quiero anunciarles que muy pronto saldrá un número de la revista Cuadernos de Nutrición que pueden ustedes encontrar en los puestos de periódicos o en tiendas grandes donde venden revistas, y ese número tratará de los quelites. Y el artículo hay dos artículos, pero uno es muy importante porque aparece en plan de divulgación el contenido nutricional de los quelites y verán ustedes ahí sorpresas muy interesantes, es decir, cómo los quelites tienen una cantidad de nutrimentos muy apreciables y no es nada más una ensalada ahí que acompaña, sino como dijo Emilia, hay mucho más en esto. Y yo quisiera, Eduardo, que nos hablaras un poquito de el otro compañero obligado del maíz, que es el frijol. Sí. Es decir, el frijol que forma una simbiosis desde la planta, desde las raíces del frijol, tienen bacterias nitrificantes, fertilizan, pero después lo que es maravilloso es que ese frijol que trepa por la planta del maíz, desde el punto de vista nutricional, complementa al maíz. Los aminoácidos que son deficitarios en el maíz existen en el frijol y viceversa, ¿no? Entonces, es una maravilla esta combinación. Sí, es muy interesante constatar que el campesino, por lo general, siembra juntos el maíz y el frijol, ¿no? Y como esta planta, la del maíz, que crece más alta, ¿verdad? El frijol va junto a ella, o sea, están unidos desde el nacimiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante, no solo por los nutrientes que ambas tienen, como tú bien dices, que se complementan, digamos, sino que el frijol viene a convertirse en el complemento obligado de el maíz. O sea, actualmente si tú te tomas un taco o te tomas unas chilaquiles, etcétera, el frijol va junto, al igual que como crecieron juntos, ¿no? Y esto me lleva también a algo muy bonito que comentaba Emily, es decir, lo de la milpa, ¿no? En última instancia, ¿qué es? Es la tierra. Es la tierra, aquel término de la madre tierra, pues no es al azar, es decir, es la que está dándonos, está pariendo
todas estas plantas, o sea, el alimento está siendo parido por la tierra, ¿no? Este es un elemento también muy, muy importante. Y así podríamos hablar de muchas otras plantas. Como se decía en el siglo XVI, nuestro sustento. Nuestro sustento, sí. Y lo vemos así escrito y traducido del náhuatl en algunos mitos, en algunos relatos, ¿no? Y hay muchas otras plantas, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, el maguey, ¿no? Que inclusive da paso a una deidad femenina, Mayagüel, etcétera, todas estas figuras, ¿no? Y la bebida. Aquí entramos ahora en ese ámbito de la bebida que también en ocasiones reviste un aspecto ceremonial, que es muy importante, ¿no? Entonces, pues, vaya, es todo un complejo aquí de bebida, comida, etcétera, y muchos de estos cultígenos surgieron, tú me corriges, querida amiga, allá por, 4 o 5 mil años antes de nuestra era, 8.000 en el caso del maíz, contados a partir de ahora. Es decir, que plantas como la calabaza, el frijol que ya mencionamos, el chile, el aguacate, quizá uno de los primeros también en cultivarse, ¿no? Todos ellos pues con una riqueza tremenda en diferentes aspectos, tanto ceremonial como en sus nutrientes y en sus capacidades de alimentación. Pero Emily, yo quisiera que tú nos hablaras de otro, que este es un producto que está casi olvidado y que va a tener pronto, lo puedo afirmar, una vuelta a tener un papel importante en nuestra vida, que es la chía. Y antes de que darte la palabra, quiero decir por qué la chía va a volver a cobrar importancia. Resulta que los investigadores del Instituto Nacional de Nutrición, la doctora Nimbe Torres y el doctor Armando Tovar, acaban de publicar un trabajo para mí fundamental, que es qué productos podemos incorporar en nuestra dieta para controlar todas estas cosas de la diabetes, el colesterol y todo esto. Y ellos plantean 4 productos básicos, 2 mesoamericanos y 2 no mesoamericanos. Los 2 no mesoamericanos son la avena y la proteína de soya, y los 2 mesoamericanos son los nopales y la chía. Con estos 4 productos, incorporándolos a nuestra dieta diaria, se logra, por los estudios experimentales que ellos han hecho, realmente un control impresionante de estos problemas de el azúcar y el colesterol y todo esto. Entonces, la chía que se ha olvidado, que nada más la usamos para ponérsela al agua de limón, cuéntanos un poco sobre ella y su relación con deidades en el mundo mesoamericano. Bueno, la chía curiosamente ha aparecido en varios contextos arqueológicos, por lo menos desde el formativo, es decir, el periodo alrededor de 800, bueno, todavía más temprano, vamos a decir de 1000 años antes de nuestra era hasta el inicio de nuestra era, que consideramos el periodo previo al gran desarrollo de las sociedades mesoamericanas. Hay presencia de chía en ofrendas y en contextos domésticos. Y bueno, también en la época clásica hemos encontrado en contextos recientemente excavados gran cantidad de lugares en donde la chía es presente. Es en contextos ceremoniales, pero también en contextos domésticos. Y finalmente lo interesante es que aparece en contextos lo que arqueólogos llaman rellenos, es decir, no son lugares definidos, no son lugares en donde se llevó a cabo alguna actividad, sino se utilizó tierra para rellenar un espacio. Y en algunos casos también aparece la chía. Entonces nos hemos dado cuenta que por un lado la chía es parte de la flora local en Teotihuacán y en otras partes de la cuenca de México. De plantas silvestres que andan por ahí, que son parte cotidiana de la vegetación que uno observa alrededor de su casa. Y por otro lado, aparecen ofrendas. Y eso significa que algo especial tiene, algo se está reconociendo en estas épocas posclásico tardío, azteca, en donde no tenemos realmente conocimiento de cómo la gente valoraba en esas plantas, pero ahí está, en contextos simbólicos. Bueno, es lógico, como se conoce mucho más a través de los documentos históricos que relata algunas creencias y comportamientos del posclásico tardío, tenemos la idea de que el chía tiene una importancia en asociación con el agua y con el dios Tlaloc.
en las épocas anteriores realmente no sabemos qué pudiera haber sido su relevancia, pero es evidente que algo tuvo por haber sido colocado intencionalmente en ofrendas, en particularmente ofrendas que tienen que ver con sacrificios conmemorativos, como en la pirámide de la luna en Teotihuacán. Entonces es difícil decir realmente qué fue su función, su papel, las creencias en torno a ello, pero sí se ve otros elementos en estos entierros que sugiere la importancia del dios de la tormenta, que es el precursor del Tlaloc. Y bueno, evidentemente en la época posclásica tardía, en las ofrendas del templo mayor aparece el chía en muchas ocasiones, y ahí sí hay documentos que atestiguan su significado en relación netamente con Tlaloc y con el agua. Y hay que recordar que la chía era de las semillas que se guardaban, cuando menos ya documentado para la época de Moctezuma I, como reserva para los momentos de hambruna o de escasez, ¿no? Es decir, entonces la chía tenía un papel que creo que apenas estamos comenzando a adivinar. Y bueno, la otra cosa muy importante para que ustedes comiencen a buscar la chía y a consumirla, es que es rica en estos ácidos grasos omega, que ahora nos anuncian en todos los productos. Ahí están en la humilde chía, muy tranquila, los tiene y son benéficos para la salud. Vamos ahora a otra cápsula relacionada con maíz, y después seguiremos hablando de otros productos tan importantes para nuestra vida y que fueron también muy importantes en el mundo mesoamericano. Quetzalcóatl descubrió que una hormiga cargaba un grano de maíz y, queriendo destinar la planta a la alimentación del hombre, descubrió el origen subterráneo del tesoro, promoviendo su ruptura, ya que en ese tiempo el gran depósito central no se había abierto para su distribución en el mundo. El más importante de los dioses de la lluvia, Nanahuatzin, acudió con sus hermanos los Tlaloque, de 4 colores diferentes: blanco, amarillo, rojo y negro, a la ruptura del cerro. Nanahuatzin golpeó con su rayo la montaña del depósito y brotaron los mantenimientos, entre ellos el maíz como alimento primordial. Pero los hermanos Tlaloque se robaron toda la riqueza que salió del monte. Con el robo, los dioses de la lluvia se llevaron la riqueza hasta los 4 depósitos en los 4 extremos de la tierra, caracterizados por su color propio. Al recuperarse, Nahuatzin, aún atontado por el golpe que dio sobre el encierro central, se encontró robado. Con astucia recobra su autoridad sobre sus hermanos y les enseña las técnicas de cultivo del maíz para que ellos se encarguen de la reproducción anual de los mantenimientos en los 4 cuadrantes de la tierra. Nos han comenzado a llegar ya los comentarios que ustedes nos hacen, son abundantes y no me puedo detener en ellos, pero agradecemos mucho los varios que nos hacen felicitando al programa, y quiero tomar aquellos que tienen preguntas concretas porque creo que esto es algo que debemos de discutir. Desde luego nos piden que hablemos de la calabaza. Nos dice que la calabaza, entre otras cosas, evita que se evapore la humedad. Nos piden que hablemos del huitlacoche, y a este respecto les quiero decir que en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de esta universidad, que está muy cerquita del Metro Ciudad Universitaria, si ustedes van por ahí, por favor, vayan al lugar donde vendemos los libros, y Raúl Valadez acaba de publicar un libro estupendo sobre el huitlacoche, donde hace la historia de este hongo, y donde nuestra colaboradora en este programa, la que está detrás de nosotros, Cristina Palacio, publica una serie de recetas riquísimas sobre huitlacoche. Entonces, por favor, tomen eso en cuenta como algo que les puede interesar.
Por otra parte, nos piden que hablemos justamente también, que no se nos olvide que había animales también. Y desde luego, pues aquí nos señalan el tapir, el venado, peces, pero no se nos olvide, por favor, también el guajolote, que también tiene un valor simbólico y un valor incluso de deidad muy importante. De eso te voy a pedir que hables un poco del huexolotl y todo esto. Y también nos piden que hablemos, a ver si nos da tiempo de hablar de todo, de una planta que no es comestible, pero que indudablemente fue muy usada en cuestiones rituales, que es el tabaco. Entonces, bueno, comencemos por el guajolote. Bueno, el guajolote igual, de una enorme tradición y complemento obligado también, en cierta forma, en muchos rituales, en muchas fiestas, ¿no? En que se preparaba con una serie de ingredientes y demás. Bueno, sin ir tan lejos, el mole, pues también es, digamos, utilizado en el mundo prehispánico. En el Códice Borbónico, por ejemplo, vemos la representación también del guajolote y de otros animales deificados, en cierta forma. Es más, sin ir tan lejos, ya que se ha mencionado a Tlaloc, Tlaloc es el componente, por ejemplo, de la serpiente, tiene su lengua bífida, por ejemplo. La serpiente también se le enrosca en la nariz, en este elemento torsal, como le ha llamado López Austin, ¿no? Hay otros dioses que también tienen elementos de animales diversos. Ahora bien, fíjate que hay algo interesante. En las ofrendas del Templo Mayor hemos encontrado una cantidad, digamos, de presencia de restos óseos de animales diversos, pero también de conchas, de caracoles, etcétera. Y cada uno de estos elementos tenía también su propio simbolismo. Por ejemplo, el caracol, la concha, digamos, las diferentes especies que hay de ellos, aparte de ser consumido como alimento, en sí, estos materiales tenían un significado, por ejemplo, relacionado con fertilidad, ¿no? Son elementos que viven en el agua, están asociados a los dioses, a Tlaloc, a las deidades acuáticas, etcétera. Pero además el caracol, por ejemplo, es una matriz, tiene vida en su interior, o sea, habita ahí el animal. Entonces, pues, ves que hay toda una connotación, o sea, no era como tú lo dijiste al principio, simplemente vamos a alimentarnos de esto, sino que hay todo un simbolismo alrededor de muchos de estos productos, ¿no? Y daría para varios programas analizar al guajolote y muchas otras plantas, ¿no? También en las ofrendas del Templo Mayor se han encontrado otras plantas a través de los análisis botánicos que realizan biólogos, especialistas, igual que como lo hace Emily, ¿no? O sea que es un mundo maravilloso, pero lleno, cargado de simbolismo, ¿no? Yo quisiera detenerme un poquito en el guajolote para invitar a nuestros escuchas y videntes a que sigan estos programas, porque en uno de los programas, no sé si es el quinto o el sexto, justamente vamos a presentar algo del papel que el guajolote sigue desempeñando hoy en muchas fiestas en el centro de México. Hay un baile famoso que es el baile del guajolote, donde se baila cargando un guajolote y todavía como una reminiscencia de lo que ocurría en la época prehispánica, ¿no? Entonces, Emily, ¿qué nos puedes agregar a esto sobre otros elementos animales o vegetales que hayan tenido simbolismo o que jueguen un papel importante en la religión? Bueno, yo creo que es evidente que los felinos y las aves tuvieron una importancia fundamental. En los entierros de Teotihuacán se encuentran representados estos elementos de una manera constante, de una manera sistemática, en el sentido de que su colocación es muy particular y las capas de objetos, tanto como presencia de restos de fauna, como de materiales de obsidiana y otros conchas y otros elementos. Evidentemente esto es
una indicación de un significado muy fuerte. Pero dentro de estas mismas ofrendas, al lado de los animales, aparecen plantas. El chía es uno de ellos, otra vez, restos de maíz, fibras que a veces su conservación no permite una identificación muy contundente, pero a todas luces son, por lo menos en parte, ciperáceas, es decir, los tules que están también asociados con el agua. Y estos elementos son constantes, o sea, aparecen con mucha frecuencia en diferentes ofrendas y entonces son testigos de un significado muy particular de estos. Desde la perspectiva de alimentos, pues en algunos casos aparecen plantas que son tanto alimentos como plantas con una carga simbólica. Los animales en el centro de México no creo que es muy común comer jaguares, por ejemplo, pero evidentemente en este contexto su presencia lleva una carga simbólica muy importante, pero por otro lado, yo creo que estas otras plantas que has mencionado, por ejemplo el frijol, calabaza, son lo que consideramos las plantas fundamentales del sustento mesoamericano, pero no aparecen tanto en el contexto arqueológico. Yo creo que es importante señalar que, entre otras cosas, estos son ejemplos de plantas que se comen, las semillas de frijol también se comen, por lo tanto, pues no es salvo que uno tuviera la suerte de encontrar un área de almacenamiento o un área de preparación de alimentos o, por otro lado, una ofrenda muy bien conservado y repleta de estos elementos, pues no es muy común encontrarlos en frecuencia en los contextos arqueológicos, y yo diría que por lo menos parte de la razón de esto es que estos son los elementos que son parte fundamental de sustento, aparte de su significado. Pero por otro lado, las ofrendas cuando se siembra, por ejemplo, las ofrendas relacionadas con las 4 esquinas en la milpa y el centro de las sociedades tradicionales, todavía se registra evidencia de estos comportamientos hace 50 años. Entonces, hay estos elementos del ritual, de la importancia de propiciar la lluvia, de propiciar la atención de los dioses al cuidado de la milpa durante el periodo de crecimiento de las plantas. Y esto sigue, o sea, ya no es tan abundante como antes, pero son elementos que han sido derivados de una tradición mesoamericana y una tradición prehispánica. Nos quedan 2 minutos, entonces yo les voy a pedir a ustedes que nos den sus conclusiones, pero a Emily le voy a pedir de favor que nos ilustren algo que dijimos fuera del aire, que es qué nos falta saber. Es decir, no sabemos todo. Tú mencionabas, por ejemplo, lo importante que va a ser estudiar las asociaciones de plantas. Platícanos un poquito de esto en 1 minuto para que Eduardo tenga otro minuto. Rapidísimo, se ha podido a través de los datos etnográficos detectar que hay ciertos alimentos que se comen en conjunto, ciertos alimentos que nunca se mezclan. Y hay creencias en torno a las cualidades de calor y frío asociado con los alimentos, pero en los contextos arqueológicos registramos lo que se encuentra, pero no indagamos más las relaciones potenciales entre los conjuntos de cosas que ocurren. Entonces yo pienso que sería muy importante empezar a hacer este tipo de análisis en la medida en que hay evidencia arqueológica que lo permite. Y la otra cosa es el análisis químico de los residuos, que es un área que está dando muchos resultados interesantes. Es decir, analizar los restos químicos que se conserven en la cerámica encontrado en contextos arqueológicos, que nos puede dar una idea respecto a los productos que se estaba utilizando y cómo se estaba preparando. Eduardo, en menos de 1 minuto, sí. ¿Qué conclusión tienes? Bueno, yo me voy al mundo simbólico, en el cual vemos cómo todos estos alimentos están cargados de una dinámica, de una presencia, y no hay que olvidar sobre todo que es los dioses son los que dotaron al hombre del alimento. Por lo tanto, el alimento tiene un carácter simbólico muy importante que nos remite a eso, al mito, a los dioses y obviamente al hombre, que es el creador de esos mitos y de esos dioses. Bueno, pues les agradezco mucho a la doctora Emily McClung del Instituto de Investigaciones Antropológicas, al doctor Eduardo Matos del Instituto Nacional de Antropología
e Historia y del Colegio Nacional el haber estado con nosotros. Y los invito al programa de la próxima semana, donde vamos a ver qué pasó después, es decir, cómo al momento que viene la conquista y entran la religión católica, los conceptos cristianos occidentales, cambia este panorama y se adquieren otros simbolismos, y vamos a tener un programa muy interesante sobre este tema. Muchas gracias y lo esperamos dentro de una semana.